De la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo vas? Bueno, intentando sobrellevar a esta von der Leyen y esa fotografía que nos plantó, pero dejémosla al lado. Oye, lo que has dicho de Scholz es muy importante. Fíjate la precisión que hace. Dice, no va a entrar Ucrania en la OTAN, que es algo que está por descontado. Recordemos que todo el follón empieza cuando Zelensky no solo quiere entrar en la OTAN, sino que pide armamento nuclear. Y entonces dice Scholz, pero eso no quiere decir que no vayamos a seguir potenciando, lo he apuntado, fortaleciendo el poder de combate de Ucrania. ¿Esto qué significa? Incremento de presupuestos, de gastos de defensa militares en Europa, que en buena medida van a ir a acompañar a Estados Unidos. Es decir, no entra en la OTAN Ucrania, pero nosotros vamos a seguir utilizando el dinero de los contribuyentes para seguir mandando armamento, que es lo que decía Borrell hace aproximadamente un mes cuando nos planteaba, habrá reducciones en pensiones, habrá reducciones en educación, habrá reducciones en servicios básicos, pero no se preocupen porque vamos a seguir manteniendo el complejo militar industrial. Yo creo que no ha podido ser más claro, Olaf, esta mañana. Sí, no lo terminan de entender, sobre todo en Reino Unido, pero él sí sabe muy bien lo que está diciendo. Y entre otras cosas, Reino Unido no tiene la problemática europea, precisamente porque ya no está dentro, que es cómo Europa, desde el inicio de la guerra, que no ha terminado en Ucrania, pero sí parece haber empezado a terminar en lo económico, donde Europa ha perdido prácticamente en todos los sectores, donde Estados Unidos le ha convertido en un vasallo económico, ¿no? No, Europa ha perdido la guerra económica, pero ya antes de empezar, todos los sectores estratégicos están en manos de Estados Unidos. Ese reportaje que publicaba Financial Times esta semana yo creo que era tremendo. Planteaba que la economía de Estados Unidos es ahora considerablemente más rica y dinámica, decía, que la de la Unión Europea y la de Gran Bretaña. Yo creo que introducían a Gran Bretaña en el enjuague para que no estuviera tan claro cuál era el enfoque. Y luego, sobre todo, planteaban que esa diferencia iba en aumento y que esto tendría unas repercusiones que van a ir mucho más allá de los niveles de vida relativos. Es decir, esto es un cambio estructural, no es coyuntural. La dependencia europea de Estados Unidos en materia de tecnología, energía, capital y protección militar, nos decía Financial Times, haciendo referencia a esto que acabamos de comentar, está socavando cada vez más las aspiraciones de autonomía estratégica, era lo que planteaba el periódico. A mí me interesa mucho destacar este concepto de autonomía estratégica porque se está empleando mucho para hablar de la relación de Europa y de Estados Unidos, de Europa sobre todo con China. Dicen, no, oiga, el problema es China, por lo tanto nosotros tenemos que ser autónomos, tenemos que ir cortando nuestros lazos comerciales con China, pero a nadie le preocupa defender la autonomía estratégica de Estados Unidos. Claro, porque podríamos debatir si es mejor tener como amo a Estados Unidos o a China, eso se podría debatir, pero claro, lo que se está haciendo desde las burocracias europeas y especialmente desde las oficinas de von der Leyen y de Borrell es robarnos ese debate y decirnos que debemos desconectarnos de China para tener esa autonomía estratégica que no existe desde hace tiempo y que precisamente tras las sanciones occidentales a Rusia se ha reducido aún más, haciéndonos más dependientes de Estados Unidos. Lo ideal sería que jugáramos con esas dos barajas, como están haciendo otros países como por ejemplo Arabia Saudí. Podríamos jugar con esas dos barajas y decir, bueno, pues yo me siento con los norteamericanos, me siento con los chinos. Al final esto es como cuando dos padres se divorcian. Al final el crío o la cría, aunque no pueda estar con papá y con mamá a la vez, pero al final va a conseguir el iPad, va a conseguir el ordenador o va a conseguir el iPhone 10, ¿no? Esto, para que la gente nos entienda, es lo que habría que hacer. Es muy revelador que la información de Financial Times se base además en un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, en su rama europea, que es un organismo que forma parte de ese grupo de instituciones que defienden desde los años 80 la implantación de un orden mundial que se ha dirigido por un grupo de tecnócratas que actúen al margen de las supuestas democracias occidentales para imponer una visión del mundo en el que las soberanías nacionales desaparecen y que permite a determinadas multinacionales, sobre todo a las del complejo militar industrial, ahora también a las tecnológicas de Silicon Valley, ir eliminando competencia y promoviendo ese globalismo que no globalización en la que los individuos pues se limitan a seguir la senda que se le marca. Ahora mismo hay un proyecto en marcha, bueno, no un proyecto, se está ya realizando, para fagocitar, lo avanzamos aquí hace ya unos meses, toda la industria militar europea, y va a ser la industria militar norteamericana la que lleve la voz cantante, e incluso empresas alemanas de alto postín del ámbito militar están participadas ya por empresas norteamericanas y también por inglesas, por británicas, a través de BAE Systems. Entonces, el que alce la voz para cuestionar esto es calificado, bueno, pues de pro-Putin, de negacionista, es difamado, es eliminado, porque hay mucho interés en vender un relato único, ¿no? Entonces, este informe del CFR revela que todos los sectores estratégicos europeos están en manos de corporaciones de Estados Unidos. Y luego apunta otro tema muy relevante que quiero destacar. Indica que la batalla que se está produciendo para atraer a más multinacionales usando dinero público, tanto el plan de infraestructuras de Biden como también ahora en Europa, que se quiere crear
pues un sistema también de dinero público. Está Elon Musk a ver dónde pone su fábrica, pues al que le dé más dinero público. Esto se hace desde Washington, desde Bruselas, pero Estados Unidos tiene una ventaja, decía Financial Times, porque el dólar, al ser la divisa de reserva mundial, permite al Tesoro norteamericano ir completamente pasado de déficit. Dispara con pólvora del rey, no tiene que realizar ajustes. Ajustes que en Europa sí se van a realizar, que ya se está debatiendo cómo realizar esos ajustes, que Alemania los ha anunciado, que Francia los ha anunciado y que en cuanto vuelvan las reglas fiscales, pues todo el resto de Europa habrá que hacerlo, ¿no? Y finalmente el componente ucraniano o el componente de la intervención rusa en la guerra de Ucrania introduce el elemento del coste energético. Y es que las empresas en Europa, las grandes industrias, se tienen que marchar porque no pueden hacer frente a esos costes energéticos. ¿Y a dónde se están yendo? Se están yendo a China, pero también fundamentalmente a Estados Unidos. Esta es la guerra económica real de la que muchos pues parecen no querer enterarse, José Antonio. Lorenzo, ¿cómo se pueden perder 6.200 millones de dólares así como si nada por el Pentágono? ¿Y dónde estaban los 6.200 millones? Se perdieron. ¿Cómo que se perdieron? ¿Y dónde estaban? Bueno, ya los hemos encontrado, ¿no? Pues para Zelensky, 6.200 millones, porque se habían perdido por el camino. Entonces, ¿qué vas a hacer? Zelensky. Yo estoy muy preocupado porque si los del Pentágono no saben contar, entonces ya los demás, ¿qué vamos a hacer, no? Hemos visto además en esta semana cómo se ha anunciado una lluvia de millones para Ucrania. Yo, de verdad, le recomendaría a Zelensky que compre billetes de lotería, porque es que seguro que le tocan, es que seguro que le acaban tocando, ¿no? Esto que comentas del Pentágono es muy truculento, la historia es aún peor de lo que se plantea, ¿no? E ilustra bien cómo funciona el negocio de la guerra. El pasado mayo, la agencia Reuters informa y dice que el Pentágono había entregado a Ucrania dinero para municiones que excedían en 3.000 millones de dólares el valor real de esas municiones. No está muy claro si les entregaron las municiones ya valoradas en esos 3.000 millones de dólares más o si les dieron el dinero para que las compraran. No está muy claro, ¿no? Pero lo que sí estaba claro es que había un sobrecoste que se estaban embolsando los que participan en el proceso. ¿Quiénes son? Pues empresas que venden el armamento, complejo militar industrial otra vez, los funcionarios que lo reparten. Los estadounidenses dicen que no se han quedado con nada, entonces por lo tanto todo se habrá quedado en Kiev. Entonces no sabemos dónde ha ido a parar este dinero porque no hay auditorías. De hecho, el Congreso de Estados Unidos ha pedido varias veces a la Casa Blanca y al Pentágono que se envíe personal a Kiev para que comprueben el destino real de los fondos y que vean que es el que finalmente pues nos dicen los ucranianos que es ese destino, ¿no? Pues bien, ahora lo que dice el Pentágono es que no eran 3.000 millones, sino que eran 6.200, más del doble. ¿Y cómo lo han descubierto? Porque unos funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, motu propio, investigaron el tema porque decían, aquí se nos está yendo el dinero, es imposible que el coste sea este. Investigaron un poquito y se dieron cuenta de que estaban violando los protocolos sobre valoración de equipos y armamento del propio Pentágono. Y esto no es algo que salga del Kremlin, no es una acusación que salga de la oficina de Putin, sino de la subsecretaria de prensa del Pentágono. La portavoz del Pentágono sale y dice, pues sí, esto ha sido así, públicamente, ¿no? Pero en realidad yo he sobremojado. La CIA, William Burns, viajando personalmente a Ucrania, obligó a Zelensky a destituir a varios altos cargos, entre ellos a su ministro de Defensa, por otro caso de corrupción relacionado con sobrecostes, que en aquella ocasión recordará que tenía relación con los suministros alimentarios que recibían los soldados en el frente. Se inflaban los precios de las raciones militares con el visto bueno del Ministerio de Defensa, cuyos altos cargos se llevaban comisiones. Hay 10 funcionarios implicados por la propia justicia de Kiev, entre ellos el que fue ministro de Defensa, que fue detenido. William Burns le dio una lista a Zelensky de toda la gente que tenía que echar porque estaba demostrado que se estaban gastando el dinero en coches, en viajes. Todo esto no debería cogernos por sorpresa porque en 2021, antes de la intervención rusa, la Comisión Europea elaboró un informe, es público además, admitiendo que el dinero que se estaba entregando a Ucrania era susceptible de acabar en el bolsillo de altos cargos y de oligarcas también del país, porque era uno de los gobiernos más corruptos que había. Y este informe se hizo planteando la posible adhesión en la Unión Europea. Decían, oiga, a ver si vamos a meter a estos en el club, vamos a entregarles fondos Next Generation y se los van a gastar en cualquier cosa. Bueno, eso es realmente lo que están haciendo en estos momentos, ¿no? Y lo más sangrante de todo es que en lugar de detener el envío de dinero hasta aclarar su destino, cada día se envía más. Mencionabas el tema de Londres. Ayer comenzó la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Ucrania. Ya ha comenzado la conferencia, antes de que acabe la guerra. Y se celebra en Londres. Y va a servir para entregar el dinero a los contribuyentes europeos, a multinacionales norteamericanas, también a alguna europea,
que van a recibir los fondos de la gestora BlackRock, que es la que se ha ofrecido a Zelensky gratis para gestionar la lluvia de millones. Es la primera vez en la historia que se organiza la reconstrucción de un país en guerra antes de que acabe la guerra. Y la gente está lobotomizada. La gente no se da cuenta de que le están robando en sus narices. Y además, bueno, pues no sé, ya lo último que nos falta es que salgamos también al balcón a aplaudir a las 8, a las 8:30 o a las 9, José Antonio. Se presentan voluntariamente por el bien, por la filantropía. Pero bueno. Otro de los puntos clave está alrededor del campo. Ese movimiento, hoy contaba yo por la mañana, que ya se ha probado la primera carne hecha en laboratorio. DNI digital, huella digital, que decía Obama, ¿no? Esta semana. Es importante ese fingerprint digital, ¿no? Para asociarlo a ese euro dólar digital, pero claro, para conseguir que consumas el chuletón de fábrica procesada, en laboratorio, no de donde tiene que venir. Y a partir de ahí toda la fotografía de lo que todavía no conocemos, pero tú nos vas a ver si no lo puedes explicar bien, que es lo que se llama ya la Restore Nature, que es el nuevo término, la nueva filosofía esta de ¡ay, qué bien huele, qué bien vivo! ¿Y cómo huele de bien este chuletoncillo asociado a mi euro digital? Porque ya no puedo comprar carne porque estoy emitiendo yo mucho, según dice mi DNI. Una ley que ahora mismo los agricultores consideran que es el mejor ejemplo de la soga verde que tú nos vienes contando desde hace muchos meses. ¿En nombre de quién? Del valor superior, que se llama en este caso la Agenda 2030. ¿Qué es esto de la Restore Nature? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida, nuestros campos y cómo nos lleva a la soga verde definitiva de la Agenda 2030? Algunos pensaban que exagerábamos cuando hablábamos de esto. Hubo otros tiempos en los que cuando uno veía un movimiento de este tipo y luego pues se realizaba o se ejecutaba, pasaba mucho tiempo, ahora pasan meses, en algunos casos incluso semanas. Hay una ley que está siendo tramitada en el Parlamento Europeo, que todavía no está aprobada. Hay mucha desinformación, hay gente que piensa que está aprobada, todavía no está aprobada, vamos a explicarlo ahora, y que va a servir para destruir o para terminar de destruir lo poco que queda de la maltrecha agricultura y ganadería europea. Recordemos que la Unión Europea se funda, primero era la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. ¿Recuerdas, no? Bueno, pues ahora el carbón ya es muy malo, hay que expulsarlo. La economía del acero no se puede producir porque el coste es tremendo debido a que hemos roto nuestros puentes con Rusia y bueno, y la agricultura y la ganadería, que era otro de los puntos fundamentales con esa política agrícola común, ¿no? Esta ley se denomina eufemísticamente la Ley de Restauración de la Naturaleza, Restore Nature, como bien acabas de decir, que es el nuevo eslogan, y es consecuencia de la ideología que apunta a que la actividad humana, para garantizar su subsistencia, lo que nos hizo desarrollarnos, cazar, al principio éramos cazadores, luego nos dio por plantar, nos volvimos ya sedentarios y descubrimos la capacidad que teníamos para, mediante la agricultura y la ganadería, ir creciendo, empezamos a comer carne, el cerebro empezó a crecernos, en lugar de la cabeza nos crecía el cerebro, todo lo que nos ha llevado a esa evolución hay que acabar con ello. Entonces llevamos mucho tiempo avisando de que esto no es una teoría de la conspiración, que es una conspiración a secas, ya ni siquiera, porque es que se hace directamente a la luz de todo el mundo. Entonces, con la excusa de proteger la naturaleza, se quiere imponer un proyecto de ingeniería social para hacer a los seres humanos dependientes de una serie de conglomerados agroalimentarios, en buena parte fusionados con la industria química, que son los que hacen realmente estas carnes artificiales y la industria de los insectos, etcétera, etcétera, que van a seguir explotando recursos de forma indiscriminada, mientras que se demoniza y se expulsa a las tradicionales explotaciones agrícolas y ganaderas, que han sido quienes han protegido tradicionalmente los ecosistemas. ¿Y quién es el primer interesado en que el ecosistema, en que la naturaleza sea protegida? Pues el que vive de ella, evidentemente. Entonces no la han destruido, la han protegido. ¿Qué pasa cuando se abandona el campo? ¿Qué pasa cuando se abandonan los bosques, que hay incendios? Evidentemente. ¿Qué pasa cuando hay territorios que no se dedican a la ganadería ni a la agricultura? Porque son territorios que no nos pueden aportar a los seres humanos lo que necesitamos. Hay un proyecto del cual he hablado mucho, que se llama Reset the Table, reiniciar la mesa, resetear la mesa, impulsado por la Fundación Rockefeller, que pueden acudir a la propia web de la institución y verlo, y que marcó las líneas básicas que luego los gobiernos están implantando en Occidente bajo el manto del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y compañía. El Fondo Monetario también, todo acompañado de un lavado de cerebro para intentar convencer a los ciudadanos de que deben comer insectos, comida artificial creada en laboratorios para salvar a la naturaleza. Esta ley, como la ha denominado la Ley de Restauración de la Naturaleza, como la denomina el Parlamento, implica que con la excusa del cambio climático
se va a quitar a los pequeños agricultores, en el caso de España, el 40% de la tierra. Estos son cálculos que hace la patronal agraria Asaja, no son cálculos que hacemos nosotros. Además, se va a obligar a reducir a la mitad el uso de los plaguicidas y pesticidas químicos, lo cual evidentemente reducirá la productividad de las tierras que queden en manos de los agricultores, obligándoles, en muchos casos, a abandonar su actividad. Vemos aquí otra gran paradoja. Es muy revelador ver cómo los plaguicidas químicos deben ser eliminados, pero la comida química es presentada como la solución. Es decir, los animales no pueden comer piensos con sustancias químicas, no podemos utilizar plaguicidas ni pesticidas, pero nosotros nos podemos comer lo que hagan en los laboratorios los amigos de Gates y compañía. Hay una empresa que se llama Beyond Meat, que es la más importante de esto, ¿no? Entonces, según está redactada la ley, cualquier tipo de actividad humana es susceptible de ser eliminada porque ellos han creado un término que es el concepto de ecosistema dañado, que es el concepto clave para justificar la actuación de estos organismos. No queda claro qué es un ecosistema dañado. Respecto a la votación, estoy extendiendo, pero es que es importante. La votación ha salido adelante en 2 comisiones del Parlamento Europeo, porque el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, al que llaman Mr. Green Deal ya, que es el sicario de von der Leyen, ha presionado, amenazado e incluso chantajeado a varios eurodiputados, según ellos mismos han denunciado. Este es el tipo que propone, cito literalmente, una transición verde radical en Europa, y que al mismo tiempo defiende intereses de multinacionales agrícolas, ganaderas y pesqueras de fuera de Europa que introducen los productos de forma legal, pero haciendo competencia desleal porque no cumplen en buena medida la normativa que se exige a otras empresas. Antes de que las comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo se votara en contra de esta ley, en la Comisión de Medio Ambiente es cuando se vota la pasada semana. Y aquí es donde sale adelante, porque se empata 44. Y según el reglamento, como se había presentado una enmienda a la totalidad para rechazar esta ley, cuando hay un empate, la ley sigue adelante. Entonces, la ley sigue adelante con más de 300 enmiendas parciales que han generado un debate importante. Esta es la mejor noticia, porque no hay un consenso en el Parlamento Europeo para sacar esto adelante. ¿Cuándo se va a votar? No está muy claro. Se plantea que el 27 de junio, a lo mejor en la semana del 10 al 14 de julio, no lo sabemos. ¿Y sabes quiénes son los ponentes de esta ley? 2 españoles. Es que manda traca que sean 2 españoles, que vivimos de la agricultura y de la ganadería tradicionalmente. El español del PSOE, César Luena, y una de las ponentes en la sombra, Soraya Rodríguez, que esta cambió de chaqueta política, recordarás, estaba con el PSOE, luego con Ciudadanos, que son 2 agentes del lobby verde que tienen mucho interés personal en que esta aberración salga adelante. Para el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, plantear que esta ley no deba ser aprobada es ser un negacionista. En concreto, ha dicho el Ministerio a través de sus redes sociales: la Ley de Restauración de la Naturaleza sobrevive a una ajustada votación que pretendía tumbarla. En España lo celebramos. La agenda verde ganará al negacionismo. Ahora defender la agricultura y la ganadería es ser negacionista, José Antonio. Pues vaya tela nos espera, Lorenzo. A ver si nos sale adelante. Es posible que no salga, ¿eh? Es muy posible que no salga adelante. Pero si no sale ya le darán la vuelta para que nos la volvamos a comer de otra manera, ¿eh? La clave es que tengamos información sobre esto, porque si no luego el próximo gobierno que llegue en cada uno de los países se volverá a poner la chapita y la gente seguirá pensando que la Agenda 2030 es algo bueno. Y si uno se coge la Agenda 2030 y se lee los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dice, pues esto es muy bonito, es muy bueno, es algo a lo que debemos aspirar. Pero que hay en el fondo. Claro, pero en realidad tiene una cara B importante. Esto es como el negativo de la fotografía, ¿no? Bueno, pues ese negativo es profundamente diabólico y va en contra del ser humano, y todo esto nace de esa teoría del Club de Roma, de ese libro de los límites del crecimiento, que plantea que el ser humano es un virus para el planeta y por lo tanto pues hay que gestionarlo. Tiene que haber virus, pero pocos, ¿eh? Eso es lo que nos plantean esas élites, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo. Gracias por, además, sabemos que estás hasta arriba, sobre todo con ese nuevo libro que en septiembre destrozará librerías en el buen sentido de la palabra. Y que estás a tope, pero gracias por hacer una interrupción, que además mucha gente nos ponía, o a mí por lo menos me ponía en redes: ¿habéis tirado a Lorenzo Ramírez? Yo no he tirado a nadie, pero que voy a tirar, que sí, que ya no viene. Yo, pero bueno, pero si es que te lo ha dicho hasta Lorenzo, que está haciendo una pausa para hacer un libro, que no, que le habéis tirado. Digo, que no, hombre, que no, pero que le vamos a tirar. Déjame que haga un comentario a este respecto. El libro en principio lo voy a entregar en octubre, o sea que tardará todavía un poquito en salir. Es un libro sobre el 11M.
con lo cual pues lleva bastante trabajo, aunque tengamos ya mucho en la mochila, pero hay que hacer un libro que yo creo que es necesario justo ahora que van a prescribir, ¿no?, prácticamente con el próximo aniversario, esos atentados, y que es difícil que podamos saber realmente quién estaba detrás. Vamos a trabajar para intentar ofrecer algo de luz, ¿no? Sobre este tema, sobre el tema de la participación en el programa, yo agradezco a todo el mundo que haya pedido que vuelva al programa. No me había ido, de hecho dejé muy claro que hacía un paréntesis, porque además, bueno, pues también soy amo de casa y hay unas cuestiones familiares ahí que hay que atender, y también tengo que decir una cosa: nunca, absolutamente nunca, don José Antonio Binder me ha dicho lo que tengo, lo que no tengo que decir. Nunca me ha puesto ninguna cortapisa, y bueno, pues no solo lo agradezco, sino que además considero que don José Antonio es un periodista de pro, de los que hay pocos, y por eso estamos aquí colaborando y haciendo esto. Y realmente solo hace falta analizar todo lo que digo todos los días para ver que no hay ningún tipo de cortapisa. Es que, bueno, entiendo que la gente se ponga nerviosa porque hay mucha censura institucional y porque nos han expulsado a muchos de muchos sitios, y lo entiendo, ¿no? Pero de verdad que las cosas muchas veces son más sencillas, y si alguien tiene dudas, pues que acuda, pues en este caso, a mis redes sociales, y ahí pues pueden tener información siempre puntual de por qué sucede cada cosa y los tiempos que tenemos también de trabajo, que la verdad es que en estos tiempos y la oscuros, vida, ¿no? Y la vida. Y el descanso, claro, que también hay que descansar. Bueno, eso no sé lo que es, pero bueno, ya algún día supongo que lo sabré, sí. Bueno, Lorenzo, un placer. Sigue con ello. Buen día y buen negocio. Nos vemos el lunes. Abrazo. Hasta luego. El lunes nos vemos. 10:32 de la mañana, está Guterres.